Estamos comenzando una serie de estudios que titulamos ¿Por qué elegí a Jesucristo? ¿Por qué escogí a Jesucristo y no a otro? ¿Por qué escogí a Jesús como mi Salvador? Vivimos en la vida, nacimos, crecimos, traemos creencias preconcebidas de nuestro hogar, la tradición. ¿Por qué creemos en algo? A veces somos de hogares ateos y somos ateos. Somos de hogares espiritistas y somos espiritistas. Venimos de hogares que adoran ídolos y somos idólatras. Porque muchas veces no nos hemos preocupado mucho de hurgar la verdad y creemos que como nuestros padres nos aman, lo que nos han enseñado y lo que ellos creen es lo mejor. Pero cuando usted llega a adulto y empieza a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, y usted empieza a hacerse las preguntas existenciales, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Entonces usted sinceramente tiene que tratar de empezar a responderse esas preguntas por usted mismo. No porque otro se lo diga, aunque sea un ser querido que quiere lo mejor para usted. Puede estar sinceramente equivocado. Por mucho amor que le tenga, una persona puede estar sinceramente equivocada, creyendo una cosa que era, según él, la verdad, pero no es la pura verdad, la verdad absoluta. Mucha gente dice, no hay verdad absoluta, las verdades son relativas. Pero mira, sí hay una verdad absoluta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie va al cielo si no es a través de mí. Por tanto, si Jesús dijo eso, tenemos que revisar nuestros caminos, nuestra vida. Examinemos por dónde andamos caminando, a dónde vamos. No importa tanto de dónde venimos como a dónde vamos. Por eso estamos haciendo esta serie de estudios, porque queremos respondernos, número uno, a nosotros mismos. Y aparte de eso, tomar una idea de cómo podemos hablarle a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, de por qué elegimos a Jesucristo. ¿Por qué elegí a Jesús? Porque Él me sanó. Porque Él me sacó de tal problema. Porque Él me sacó de tal vicio. Porque entiendo que he estudiado y no hay otro camino. Muchos escogieron a Jesús porque lo sanó, pero decíamos sí, pero hay otra gente por ahí que con el poder del diablo sanan. Y entonces si tú le dices a alguien, yo elegí a Jesús porque Él me sanó, el otro te va a decir, pues yo elegí a San Lázaro porque Él me sanó. Y hay una diferencia entonces. O yo elegí a Jesús porque me hizo un milagro en mi vida. Y el otro te va a decir, sí, pero si tú vas allá a la iglesia de la Virgen de la Caridad, vas a ver cuántos regalos hay ahí puestos de agradecimiento a milagros hechos. Nosotros no negamos la realidad de que existen cosas sobrenaturales fuera de Jesús, pero tenemos que estar claros de que hay dos reinos, espiritualmente hablando. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. En el reino de la luz está el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Nadie por encima de Él, nadie puede con Él. Pero en el reino de las tinieblas está Satanás y sus demonios. Y la Biblia dice que Jesús dijo, yo vine para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Jesús vino para darnos vida abundante, vida eterna. Pero dice la Biblia también que el diablo vino a hurtar, a robar, a matar y a destruir. Y es una de las cosas que más efectivamente está haciendo, engañando a la gente, llevándola a doctrinas de error. La gente ve una situación que haya sobrenatural y ya, ahí está el poder de Dios. Cuando ven un milagro o algo sobrenatural, no basta con ver un milagro. Hay que ver de dónde viene la fuente del poder de ese milagro. He ahí la clave. Prefiero morirme y podrirme con Cristo en una cama a que el diablo haga un milagro en mi vida. Porque mal paga el diablo a quien bien le sirve. Porque Cristo me da vida eterna. Y si me muero en una cama con Él, me voy para el cielo con Él. Pero si el diablo me da salud y me da dinero, y usted sabe cuántos deportistas y cuántos músicos hay por ahí, y usted ve los carritos de último modelo con un trapito colorado abajo el tubo escape. Puedes ponerle una bandera colorada, pero estás en las manos del enemigo. Estás diciendo con eso, a mí me protege el diablo.
¿Y de qué vale que el hombre gane el mundo entero si pierde su alma? Ese versículo es demoledor en la Biblia. Jesucristo dijo, ¿de qué vale que el hombre se gane el mundo entero, la gloria, la fama, el placer, la fortuna, el poder, si pierde su alma? Porque en esta vida vivimos 60, 70, 80 o 90 años, pero la eternidad no se mide en años. La eternidad es la eternidad. Y yo quiero estar seguro del lado de acá el día que me toque ir a la eternidad. Por eso estamos haciendo estos estudios. ¿Por qué elegí a Jesús? Para que entiendas que trasciende que Jesús me haya sanado, que trasciende que Jesús me haya quitado un vicio o que me haya hecho un milagro, porque de manera engañosa el diablo también con poder limitado sana y hace milagritos. Pero él los hace para engañar a la gente y para que la gente quede esclava a cosas que a Dios le desagradan. He ahí el punto. Todo lo que el diablo hace, sea envuelto en religiones, en filosofías o en lo que sea, es para tratar de desviar la atención de Jesucristo, la verdad, el camino y la vida. Y lo puedes notar enseguida. Cada vez que ves una falsa religión o una falsa filosofía, le tratan de dar de lado a Jesucristo. ¿Por qué? Cualquiera sea el motivo por el que vinimos y elegimos a Jesús, tenemos que ir más allá para hablarle a nuestros seres queridos y a nuestros amigos. Porque te pueden responder así como te dije ahorita. Creo en Jesús, no, por tradición, crecí en la iglesia. No, eso no basta. Dios no tiene nietos. Dios quiere hijos. Me sanó, sí, Él me sanó. Eso para ti es una prueba en tu vida. El testimonio que viste en otro, me convertí porque fulana era una bandolera o fulana era una drogadita perdida, borracha, recoge cabo. Y mira hoy lo que es porque Jesucristo cambia a la gente. Si Jesucristo no cambiara a la gente, a mí no me interesa. Y si tienes en tu barrio a alguien convertido y dice que se convirtió y que cambió, tiene que verse el cambio. No puede seguir siendo el mismo de ayer. Porque no estamos hablando de que nos metimos a una cosa para por nuestras propias fuerzas portarnos bien. No, Jesús cambia. A través del poder del Espíritu Santo en tu vida, Jesús te cambia. Si no hay cambio, hay que revisar qué pasa en tu vida. Hermano, es difícil cuando alguien ha visto un milagro, aún hecho por el enemigo, por el diablo. Pero ellos vieron una manifestación sobrenatural. La gente no es dada a ver todos los días cosas sobrenaturales. Y cuando ven eso, se impresionan y creen que allí está la verdad. Pero qué buena es la Biblia que nos dice, Jesús nos advierte, no crean a todo espíritu. Oye, si un día estás acostado a las 12 de la noche en la cama en oscuridad y se te aparece una luz y se te aparece alguien vestido de blanco y resplandeciente, no te impresiones. Se impresiona a la gente normal. Tú no te puedes impresionar. Ven a oír lo que te dice primero. Oye, yo soy el espíritu de tu abuelita que vengo a darte consuelo y a completarte la media unidad que te falta. Y ahí mismo tú le dices, Satanás, te conozco, te reprendo, te largas de aquí en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que Satanás se transforma en ángel de luz. No olvides esto, Satanás es engañador. No va a venir echando candela con 2 tarros y con un rabo como lo pinta la imaginería medieval. Que es lo que a veces mucha gente se equivoca. Si el diablo es malo y la hechicería es mala y la idolatría es mala, el diablo va a venir feo. No. La Biblia dice bien claro, no es maravilla, Satanás se transforma en ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar. Entonces, ¿cómo yo puedo? Por eso es que alguien me decía ayer, necesitamos discernimiento de espíritu. Para saber qué espíritu es de Dios y qué espíritu no es de Dios. Para cuando tengas un sueño sepas si es de Dios o no es de Dios. Pero eso se alcanza leyendo la palabra de Dios. Pero si la Biblia es clara, cuando tú dominas la palabra de Dios, ya tú te recuerdas enseguida que pase eso. Espíritu que se te aparezca dándote mucha gloria a ti. Tú eres bueno, tú eres bárbaro. No, aquí el único bueno es Jesucristo. A mí no me vengas a piropear, Satanás. No me interesa que me piropees. No, que yo vengo, que para sanarte, que ese dolor que tú tienes. Espérate, ¿en nombre de qué? ¿Quién tú eres? ¿En nombre de quién vienes? Confiesa que Jesucristo es Señor y es Rey. No, vamos a dejar a Jesús a un lado. Te vas tú para un lado.
Estemos claros. Jesucristo dijo también que muchos iban a venir en su nombre diciendo que eran Cristo. Y por ahí eso está de moda, como hay gente diciendo que es Jesucristo, o que es su encarnación, o que tú mismo puedes llegar a ser Dios. Entonces, ¿por qué elegí a Jesucristo? Me parece que hay una relación directa, o debe de haberla, entre la elección nuestra por Jesús y esta palabra. Y en esta mañana yo quiero decirte, vamos a basarnos en la palabra para ver cómo la palabra nos da respuesta a por qué elegimos a Jesús. Voy a leer en Isaías 40 y en otro lugar. Isaías 40, verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Se seca la hierba, se marchita la flor, se marchita la juventud, se marchita la belleza, se marchita el ser humano, se arruga, se encoge, se vuelve un montoncito de huesitos y polvo, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 24, verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El hecho de que hayamos elegido a Jesús tiene una relación directa con la Biblia. ¿Por qué? ¿De dónde sabemos de Jesús? ¿De dónde tenemos la historia? ¿Dónde se escribe de Jesús? ¿Dónde Él dejó sus mandamientos escritos? ¿Dónde Él lo puso todo? ¿Dónde sabemos cómo vino la salvación a esta tierra? ¿De qué libro? De la palabra de Dios. Y ahora te voy a decir lo mismo. ¿Por qué elegiste a Jesucristo? Te pregunta un amigo o un vecino. Oh, yo lo elegí porque en la Biblia está escrita la historia de Él. Y Él te va a decir, ¿y qué de especial tiene la Biblia? ¿En qué se diferencia del Corán? ¿O en qué se diferencia del libro de los Vedas, de los hindúes? ¿O en qué se diferencia de los escritos de Confucio? La Biblia es un libro más, te pudieran decir. Pero es efectivamente, nuestra fe en Jesús depende ampliamente de la confiabilidad que tenga la Biblia. Porque efectivamente, el escéptico, el que no cree, el burlón te va a decir, ¿y por qué tú confías tanto en un libro? ¿Cuándo lo escribieron? Tú sabes, tú lo viste el que lo estaba escribiendo. Tú sabes que se lo inspiró Dios a la persona que lo escribió. ¿Por qué tú sabes que ese libro es sagrado? De hecho, en estos momentos se escribió una novela que está haciéndole mucho daño a la gente que no sabe mucho. Se llama El Código Da Vinci. Pero esto es una novela que escribe un escritor, pero lo malo que tiene es que el hombre pone en el prólogo que todo lo que dice el libro es verdad. Fíjese esto, es una novela, pero el hombre dice en el prólogo que él se metió en la biblioteca del Vaticano, allí en Roma, y se puso a hacer investigaciones de una pila de libros antiguos, y que él reconstruyó la historia de Jesús y de los primeros discípulos. Y que todo es mentira y que todo es un cuento, que Jesucristo era un hombre cualquiera, que Jesucristo tuvo amores con María Magdalena, y que cuando Jesús estaba en la cruz crucificado, que sí que era verdad que él estaba en la cruz crucificado, María Magdalena estaba embarazada, y todo este tipo hace toda una desmitificación, quiere quitar todo lo sobrenatural, pero el tipo es inteligente y escribe bien. Por eso es que Pablo nos decía en una de sus epístolas, mirad que nadie os engañe con huecas sutilezas y filosofía que hay hombres que saben hacer. Porque el tipo escribe bien y sabe mezclar la fantasía con lo real de tal manera que el que no es profundo y se preocupa de saber la verdad por su propia cuenta puede caer engañado. Si tú no lees la Biblia y lees ese libro, puede que seas engañado. Si tú profundizas aquí, ya la cosa es distinta. Por eso es que insistimos tanto, Señor, he aquí la verdad. Y este libro propone todo este tipo de blasfemia que efectivamente, cuando lo cogen la gente seria, los críticos le desbaratan. Por ahí hay un folletico que trae todas las mentiras, todas las inexactitudes históricas que él ha inventado, pero que dice en el prólogo que son verdad. Y ahora lo más gracioso es que Hollywood está terminando una película respecto al Código Da Vinci. O sea que cuando la película salga todavía va a ser más popular esto. Ahora cuando usted mira a dónde apunta este libro, a tumbar a Jesucristo. ¿A dónde apunta? Si lo que está diciendo es que era un hombre normal, que no era Dios, que era un sinvergüenza, que embarazó a María Magdalena, ¿qué es lo que está haciendo? ¿A quién es el ataque? A Jesucristo.
Procura darte cuenta que cada vez que alguien ataque a Jesucristo, detrás está el diablo. Disfrazado de lo que sea, pero detrás está el diablo. Cuando alguien ataca a Jesús directamente, cuando alguien pretende mezclar a Jesús. Sí, Jesús está bien, pero también hay que mezclar a fulanita o a fulanito. Como dijimos en la clase pasada, Jesús es exclusivo. Jesús no se mezcla con nadie, no se liga con nadie. Jesús en la Biblia reclamó la adoración solo para Él, porque Él es Dios. Así que cuando alguien venga a añadirte o a mezclarte que también hay que adorar algo más aparte de Jesús, sea las tablas de la ley, sean los 10 mandamientos, sea la mamá de Jesús, o el papá, o el abuelo, o quien sea, ahí analiza, párate y revisa qué dice la Biblia. Así que tenemos que tener cuidado porque en estos días ese libro va a ser popular y si se pone la película, la polémica se va a avivar. Y mucha gente de tu barrio, si ve la película, te va a decir, tú estás creyendo en una falsedad, tú no viste la película. Jesucristo era un hombre normal, él andaba con mujeres también y esto y lo otro. ¿Qué vas a decir? Es una novela y así se entiende y se considera. No es una investigación estrictamente histórica, no es un crítico literario, no es un arqueólogo reconocido el que la hizo, ni es un intérprete profundo, erudito de los manuscritos antiguos. Simplemente mezcló ficción y realidad, pero mucha gente le va a creer y a mucha gente va a mandar al infierno este hombre. Pero tú y yo cuidémonos. La veracidad de la palabra, incluso lo que dice es que la Biblia exageró. Que la Biblia la fueron armando y recopilando y tiempo después le fueron añadiendo cosas milagrosas a Jesús. Y nacimiento sobrenatural, y que resucitó sobrenatural, y que subió para el cielo, y que todo eso son inventos, leyendas que le añadieron, pero que la Biblia al principio no tenía nada de eso, que solo hablaba de Jesús como un hombre natural. Cuidado. Entonces vemos que hay una cantidad enorme de ataques a la Biblia, desde la antigüedad hasta hoy. Entonces, ¿qué es lo especial que tiene la Biblia? La Biblia es donde encontramos la verdadera historia de la salvación. La Biblia es un libro que puede tener de psicología, de filosofía, de ciencia, pero lo principal no es un libro de eso. La Biblia es un libro de redención. La Biblia te habla de cómo la gente cayó y cómo la gente puede ser salvada. Ese es el tema central de la Biblia, en la persona de Jesucristo. Por tanto, como mismo se ataca a Jesús, se ataca a la Biblia. Pero atacan la Biblia a la gente que no sabe mucho, lamentablemente. La gente que repite como una cotorra lo que ha oído en la escuela o lo que le ha dicho otro que tampoco ha estudiado mucho. La gente no se sienta a leer los libros serios de gente reconocida, de arqueólogos que han estado toda su vida metidos allí, escarbando y buscando evidencias. Porque en la vida, amigo, hermano, lo más importante es encontrar evidencias. Estamos viendo el programa CSI. ¿Y qué es lo más importante para dilucidar un crimen? Evidencias. Si no hay evidencia, las cosas no están claras. Pero la Biblia, alguien dijo una cosa muy linda, los brazos de la cruz son todavía lo suficientemente fuertes como para que coloquemos en ellos nuestro destino. Todavía yo puedo basar mi vida en lo que dice la palabra de Dios. Porque con el crecimiento de la arqueología y de las técnicas para rescatar, ha crecido muchísimo más la confiabilidad de la Biblia. Entonces mi pregunta es, la Biblia es el libro de donde sabemos de Jesús, de donde oímos sus mandamientos. El Antiguo Testamento nos narra la historia de cómo llegó la salvación a este pueblo, cómo vino Jesús, cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús, cómo todavía hay profecías poderosas por cumplirse. Entonces es bien importante que sepamos por qué la Biblia es mejor que cualquier otro libro. Bueno, hay una primera, no vamos a hablar como para el cristiano. Yo te puedo decir, la Biblia es inspirada por Dios. Desde que tú la lees te das cuenta que es distinta. Si has tenido oportunidad de leer cualquier librito de estos sagrados de otra gente, no sé si has tenido la oportunidad, yo sí la he tenido. Leer los libros de la religión hindú, del budismo, libros de Confucio, el Corán de Mahoma, que son principalmente esos, los llamados libros sagrados, libros de Elena de White, la profeta de los adventistas, libros de los mormones, el libro del Mormón.
Cuando tú lees todos estos libros, si eres un cristiano que tiene el Espíritu Santo, te das cuenta de la evidente falta de inspiración. ¿Qué es inspiración? La Biblia, aunque fue escrita por hombres, fue inspirada por Dios. Y tú te das cuenta que la Biblia es radicalmente distinta y te desafío a que busques cualquier libro de eso. Podrás encontrar refranes, podrás encontrar sentencias morales interesantes, pero inspiración, no lo vas a encontrar. La Biblia es radicalmente diferente a esos libros por su inspiración. Es palabra de Dios. No anda en mitología, no anda en inventos. La mayoría de esos otros libros te das cuenta que inventan muchas cosas. Y si son los libros más antiguos, ni hablar de eso. Tú te das cuenta enseguida que hay mucha mitología mezclada, politeísmo, muchos dioses, muchos inventos, muchas cosas. Pero la palabra de Dios es radicalmente diferente. Cree en un solo Dios, creador de todo lo que hay y punto. De ahí para allá todo es posible por Él y punto. No se complica la vida. No se preocupa de demostrar que Dios existe. Desde el primer versículo la Biblia nos está diciendo que Dios está ahí. Y es el que llena y controla todo. Está bien, Daniel, tú dices que la Biblia es inspirada por Dios, pero ¿por qué es exquisitamente diferente de los demás libros? ¿Por qué tú puedes decir que es superior a los demás libros? La Biblia ha sobrevivido persecuciones espantosas. Ningún otro libro ha sufrido tanta persecución como la Biblia. Ningún otro. Por siglos persecución. Quemada en la hoguera. Increíblemente la propia iglesia católica que reclamaba que era la sucesora de Pedro y que reclamaba que viene de la Virgen y todas estas cosas, quemaba la Biblia en la hoguera. ¿Por qué? Las persecuciones de los césares romanos, hogueras enteras, el cristianismo fue declarado una religión no grata y donde mismo se quemaban los libros cristianos y las Biblias, se quemaban los cristianos también. Antes aún de Jesús, durante las guerras macabeas, Antíoco Epífanes, un llamado casi anticristo, se le pudo decir el anticristo del Antiguo Testamento, hizo una persecución tan espantosa, odió tan terriblemente al pueblo judío que lo oprimió, lo persiguió, sacrificó un cerdo en el altar del templo para deshonrar, para profanar el altar. Y tuvo una persecución espantosa, trató de acabar con todos los sacerdotes para que la Biblia no fuera reproducida, para que se acabara de raíz la religión judía. Quemó todos los libros que pudo encontrar en aquel tiempo. Es un verdadero milagro que la Biblia haya llegado hasta nuestros días. Es un verdadero milagro de que Dios la preservó sobrenaturalmente. No solo por la persecución. Un filósofo burlón y ateo como Voltaire, el francés, cuando llegó la Ilustración, este hombre se burló y dijo, la Biblia está llena de errores y de defectos. Dentro de 100 años, la Biblia va a ser un libro muerto que nadie lo va a leer ni a nadie le va a importar. 100 años después, Voltaire murió y en la casa donde vivió Voltaire, la Sociedad Bíblica la compró y se instaló una librería para vender la Biblia. Dios le calla la boca a la gente. Y Voltaire estará lamentándose en estos momentos. Porque Voltaire ahora mismo está consciente, usted lo sabe. Usted sabe que somos eternos, ¿no? Creamos en Dios o no creamos en Dios. Amemos a Dios o le odiemos, somos eternos. Quisiera mucha gente no ser eterna para no tener que enfrentarse a Dios. Pero amemos a Dios o le odiemos, le bendigamos o le maldigamos. El día que nos muramos, no se acabó todo ahí. Ahí es que empieza la película. Esto que estamos viviendo es la introducción de la película. La eternidad es la película. Pero lamentablemente, a donde vayamos en la eternidad, lo definimos aquí en el prólogo. ¿Qué vamos a hacer estando vivos con Jesucristo? Eso es lo que define la vida. Y entonces, la palabra de Dios no solo ha sido el libro más asombrosamente perseguido y que más asombrosamente ha sobrevivido a esta persecución, de tal manera que hoy la tenemos, sino que ha sido el libro que más copias antiguas tenemos de él. Hay más de 150,000 manuscritos antiguos de la palabra de Dios.
Ningún otro libro de la literatura antigua de la tierra tiene tantos manuscritos antiguos como la Biblia. Porque los burlones de este siglo decían: ¿y cómo tú puedes saber que lo que dice la Biblia es verdad? ¿Cómo tú puedes saber que vino de aquellos antiguos manuscritos a los cuales Dios se reveló a aquellos hombres para que los escribieran? Y usted sabe lo que sucedía, que el texto más antiguo que teníamos de la Biblia databa del año 800 después de Cristo. O sea, 800 años después de Cristo se descubrió un texto llamado el texto masorético. Se le llamó el texto masorético porque venía de unos sacerdotes masoretas, se les llamaba así, que se dieron a la tarea de transcribir del hebreo al arameo, poniéndole, el hebreo antiguo no tenía vocales, tenía solo consonantes. Y ellos se dedicaron a hacer ese trabajo de revisión exhaustiva para llevar la Biblia a un idioma con consonantes y con acento, para que se pudiese entender aún al leerla, la pronunciación, dónde iba. Fue un trabajo exquisito. Esa gente eran exquisitas. Las reglas que tenían, cómo debía de sentarse el escriba, tenía que estar vestido, tenía que estar bañado, la pluma tenía que estar limpiecita, tenía que tener una buena iluminación, el pergamino tenía que estar limpio, perfecto, todo. Tenían unas reglas cuidadosísimas para transcribir. Pero lamentablemente, el manuscrito más antiguo que teníamos, y era ese texto masorético completo, del cual sale nuestra traducción de la Biblia al castellano, tenía 800 años después de que habían pasado las cosas, después de Jesús. Y eso era un tema de burla tremendo entre los burlones y los críticos. ¿Cómo tú puedes creer en un libro que el texto más antiguo que tenemos tiene 800 años después de que fue escrita la cosa? De aquí a los indios, nada más que tenemos 500 años. Y lo que tenemos de los indios son algunos esqueletos y algunos pedacitos de vasija. Y aún así se inventan y se tejen historias de cómo fue y cómo vivían los indios. Y no sabemos mucho, y fue hace 500 años. Y entonces, la alta crítica se burlaba. Y lo que tienen son 3 o 4 pedacitos más antiguos. Pero lo que tienen realmente confiable tiene 800 años. Pero Dios es Dios. Y hay un versículo que a mí me encanta en la Biblia que dice: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Cuando ellos se creen que saben mucho, se ríen y se burlan, Dios les saca una de abajo de la manga. Y entonces en el año 47 ocurrió un evento que es muy importante para demostrarnos, aun cuando la Biblia no necesita que nadie la demuestre. Porque si usted por fe cree en la Biblia, usted va a ver al Dios de la Biblia operando en su vida. Y usted no va a tener necesidad de estar, que si la ciencia, que si la arqueología. Si usted choca con Dios, Dios choca con usted. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El que con corazón sincero se acerca buscándole, le encuentra. Le siente, le palpa, le vive, le ve. Pero en el año 47, un pastorcito árabe por allá beduino, atrás de una cabra que se le había escapado, por unos acantilados montañosos cerca del Mar Muerto, al sur de Jericó, 2 kilómetros, tirándole piedras a la cabra. Había una cuevita bien alta por allá arriba, inaccesible, y sintió un ting, que la piedra cayó en la cueva y sonó como un ánfora de barro que se había roto con la piedra. Se le abrieron los ojos, pensando en oro y plata. Dijo: ay, ahí hay un tesoro. Y se buscó el trabajo. Yo tengo las fotos de la cueva de Qumran, y es verdad que están bien altas, es como un barranco así, y unas cuevitas así allá arriba. Pero el muchacho buscó y se metió. Para su decepción, cuando entró, efectivamente habían una pila de tinajas de barro, pero cuando corrió buscando el oro, lo que encontró fue solo pergaminos de cuero cuidadosamente conservados y taponeados. Pergaminos de cuero, rollos, papiros, escritos, muchos papeles. Y dijo: bueno, quizás algún arqueólogo loco de esto me quiera dar algún dinerito. Y efectivamente, fue a Belén y encontró a un religioso allí y le vendió 3 de las tinajas. Cuando el hombre vio aquello, todavía no estaba muy seguro de lo que tenía en la mano. Era el arzobispo en Belén allí, de la iglesia ortodoxa. Pero tiró fotos y se las mandó a William Albright.
Albright era en ese momento la mayor autoridad en arqueología en toda la tierra de Israel y Egipto. Era el hombre de mayor autoridad en lo que tiene que ver con arqueología, con todo lo que se haya encontrado allí. Cuando le mandó eso a Albright, y Albright nada más que lo vio, le dijo: felicidades, creo que has hecho el mayor descubrimiento arqueológico de manuscritos de toda la historia bíblica. Cuando ya se revisó, estaba el texto de Isaías completo, escrito en un rollo de cobre. A veces eran papiro, a veces eran pergamino, a veces se cogía una plancha de cobre, se aplastaba, se estiraba. Era un rollo de 8 metros de largo. Y ahí se grababa con un cincel el escrito. Ahí estaba el libro de Isaías entero. Cuando Albright nada más que lo miró, le dijo: esos manuscritos son de 200 años antes de Cristo. Originales de 200 años antes de Cristo. Ese descubrimiento echó por tierra una pila de teorías que algunos críticos y burlones bíblicos habían establecido, porque como no había manuscrito, ellos decían lo que les parecía. Y si hablaban con argumentos aparentemente científicos, la gente les creía y les respetaba. Pero ese descubrimiento en las cuevas de Qumran echó por tierra una pila de teorías que ya se habían formulado las escuelas ateas. Ya ahora sí teníamos textos contemporáneos de aquella época. Cuando se comenzó la labor de traducción, se comprobó que asombrosamente el texto masorético 800 años después, 1000 años después, el que nos llegó a nosotros hasta hoy, era asombrosamente ahí coincidente con aquellos textos. Pequeñas variaciones de una letra en la copia, en algo, pero estamos hablando del sentido de la palabra, estaba estrictamente como es. Por tanto, pudimos confiar en que la Biblia fue transmitida fielmente. De hecho, la evidencia de arqueológica a favor de la palabra de Dios es poderosa. Posteriormente se han ido encontrando códices, manuscritos, etcétera, 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 en muchísimos lugares que lo que hacen es ampliar, completar, corroborar la fiabilidad de las escrituras. Pero yo tengo aquí un libro, muchos de ustedes lo tienen, que se vendió hace tiempo, Evidencia que exige un veredicto, de Joshua McDowell. Si usted lo tiene, usted puede después hacer un análisis de lo que él dijo ahí. Joshua McDowell dijo: si alguien va a dudar de la Biblia, tiene que dudar de todos los libros, porque ningún otro libro antiguo tiene tanta evidencia a su favor como la Biblia. Y él hizo una descripción ahí de varios clásicos de la literatura, que usted a veces los lee y se cree que todo es una maravilla. Y yo voy a enseñarle. Les voy a decir de algunos para que se den cuenta de algo. Los libros de César, la más temprana copia tiene 900 años después. Y solo hay 10 copias de él. De Platón, la más temprana copia también es del año 900 y él era 200 años antes de Cristo. Solo hay 7 copias. Y así, de los clásicos de la literatura, Heródoto, igual, ninguna copia es inferior al 850. Y ellos vivieron incluso 1300 años después, 1400, 1100, 1600. Aristóteles, 1400 años y solo hay 5 fragmentos. Ahí está toda la lista si alguien la quiere ver con curiosidad después. Lo que le estoy diciendo es los clásicos antiguos. De los libros clásicos antiguos, usted lee la Ilíada de Homero y lee el otro y todo el mundo está de acuerdo en que esa es la versión. Sin embargo, hay solo unos pocos manuscritos. La Biblia tiene más de 150,000 fragmentos, códices, pergaminos, etcétera, 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 por todo regado por el mundo entero. Es el libro que más copias tiene, a pesar de ser el libro que más persecución tuvo contra él. La arqueología ha probado asombrosamente todas las historias que dice la Biblia. Y cuando se burlaban, me recuerdo por ejemplo de que
Josué no conquistó aquella tierra y que no había evidencia de aquellas ciudades. Por Radio Reloj mismo me acuerdo que oí un artículo que había sido descubierta la ciudad de Azor, la cual Josué había destruido y que había evidencia escrita de que se llamaba Azor. Cuando la secuencia que daban los libros de reyes aquí, nunca se había encontrado ninguna evidencia arqueológica del rey Omri, que decía ahí que había sido el rey uno de los más grandes de Israel. Y no aparecía nada, y no aparecía nada. Y entonces allá en Moab apareció la estela de Mesa, rey de Moab. Y allá en ese escrito, un obelisco en piedra, cuando lo descifraron, ahí estaba el rey Omri de Israel. O sea que la arqueología fantásticamente está demostrando. No tengo tiempo para decirle porque tengo ahí tantos materiales, fotos, rollo, qué sé yo. La arqueología demuestra asombrosamente que la Biblia cronológicamente está ajustada. Que los hechos que se narran son veraces. Si usted no va a confiar en la Biblia, mire, le aconsejo, no confíe en nada. Si usted no va a creer en la Biblia, no crea en nada, porque más documentado que este libro no hay ningún otro, ni de los clásicos, ni de la literatura universal, ni de los libros religiosos sagrados. No hay ningún otro tan documentado, tan perseguido como la palabra de Dios. Pero creo que la Biblia en Isaías 40 dijo, la palabra del Señor permanecerá para siempre. Creo que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aquí la tenemos intacta, destruyendo muchas teorías de mucha gente que se cree inteligente. ¿Por qué entonces ha sido el libro tan diferente? Hoy por hoy siempre ha sido cada año el libro más vendido del mundo. Ningún otro libro, por famoso que sea, cada año se vende más que la Biblia. La Biblia cada año es el libro más vendido del mundo en las estadísticas. Entonces me parece que este libro tiene algo de especial. Y yo creo que sí lo tiene que tener, porque en él nos vino la revelación de nuestro Salvador. Por eso es un libro singularmente distinto, diferente, inspirado, que ha sobrevivido, que sigue confundiendo a la gente, que fue escrito por una pila de autores diferentes, pero que tiene unidad, que hay cohesión en él. A pesar de que la escribieron distintas personas en distintas épocas sociales, de diferentes estratos sociales, la Biblia es asombrosamente una unidad. Habla del pasado, sin embargo, es vigente en el presente. Como un libro escrito en tantos siglos y para personas tan diferentes, nos es tan práctico hoy en día. ¿Cómo podemos aplicar sus preceptos y sus verdades hoy? Si ha pasado tanto tiempo. Porque la moral de Dios es la verdadera moral. Los tiempos pueden cambiar y las sociedades, pero la moral de Dios es absoluta. Es invariable para todo hombre, para todo ser, para toda raza, nación o lengua. Por tanto, la Biblia se mantiene vigente, siendo el libro de los libros, el libro que pone las reglas del juego. El libro que tiene lo que necesita el hombre para ser salvo. Le guste o no le guste. Le guste o no le guste. Porque ahí viene gente y dice, no, pero que la Biblia es muy fuerte en ciertas cosas. Hay gente que quiere venir a la iglesia y lo primero que me pregunta es, ¿qué dejan hacer en tu iglesia? Esos son gente que quieren acomodar la Biblia a ellos. Pero mira, mi hermano, en la vida tenemos que acomodarnos a la Biblia, nos guste o no nos guste. Porque si esto es la palabra de Dios y aquí está lo que Dios quiere que hagamos, hay que hacerlo. Nos guste o no nos guste, porque es un problema de salvación, de seguridad para nuestra alma y para nuestra vida. Hay cosas que a mí no me gustan. Yo no sé a ti, pero hay cosas que a mí me son fuertes. ¿Y quién soy yo? Me tengo que ajustar a la Biblia. A los discípulos hubo cosas que no les gustó. Cuando Jesús habló del matrimonio, lo serio que era. Los discípulos dijeron, no, si es así como tú dices, Señor, es mejor no casarse. ¿Y qué le dijo Jesús? El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. En otras palabras, si te gusta bien y si no también, estas son las reglas. Por tanto, no enseñes a la gente facilismo. Ven a la iglesia y haz lo que te dé la gana. No, ven a la iglesia y haz la voluntad de aquel que te salvó.
No estamos aquí para hacer nuestra voluntad. Estamos aquí para salvarnos, para guardar sus mandamientos por amor, por agradecimiento, no por imposición. Yo no guardo los mandamientos de la Biblia para ser salvo. Yo guardo los mandamientos de la Biblia para agradar a Jesús, que fue el que me salvó. Mi salvación depende de lo que hizo Jesús, no de que yo cumpla cosas. Yo cumplo cosas, hago o dejo de hacer cosas para agradarlo a Él, en agradecimiento a lo que Él hizo por mí. Gracias, Señor, porque preservaste esta palabra de tal manera que hoy los cristianos podemos pararnos tranquilos y desafiar a cualquiera que diga que su libro o que mira, esto es palabra de Dios, fuera de aquí no me hable. Está demostrado, la más perseguida, la más controvertida, contra la que ha habido más ataques de todo tipo, pero hoy como ayer sigue siendo el faro que guía a la humanidad, la brújula. Aquí está escrito todo lo que tú necesitas saber y se te juzgará por lo que dice este libro. Por tanto, si un día te van a juzgar en un lugar, es mejor que tú sepas tus deberes y tus derechos. Están aquí. Lo que se te va a pedir allá arriba en el cielo está aquí. Así que yo doy gracias en esta mañana por la palabra de Dios. Porque es exclusiva, porque es diferente, porque nos demuestra que cuando la comparamos con todo lo demás, hay algo sobrenatural en este libro. Si voy a confiar en algo, creo que esto es lo mejor en lo que yo puedo confiar. Amén. Así que en esta mañana creo que yo elegí a Jesús también, porque el libro que me habla de Él es confiable. Está escrito 2000 años hace, pero es confiable. Y yo doy gracias a Dios, porque ese libro llegó a mi mano en mi idioma. Hay lugares, hermanos, que lo que tienen son pedacitos de la Biblia. Hoy, etnias apartadas y lugares que la Biblia lo que hay son pequeños fragmentos básicos que no la tienen en su idioma. Y usted y yo tenemos la Biblia entera en nuestro idioma, la podemos estudiar y la podemos entender. Así que dele gracias a Dios y dígale: Señor, gracias porque me llegó tu evangelio y me llegó escrito completico como es en mi lengua nativa. No tengo que estudiar ningún idioma, ahí la puedo tener para saber de ti, para saber qué tengo que hacer para salvarme. Así que yo doy gracias a Dios en esta mañana porque elegí a Jesús, porque creo que de todos los libros del universo, este es el más confiable, porque es distinto totalmente, porque su historia, su transmisión, su inspiración es totalmente distinta a la de cualquier otro libro. La historia de la palabra de Dios nos da la seguridad de que precisamente es eso mismo, palabra de Dios. Así que en esta mañana entendamos que elegimos a Jesús, porque de donde nos viene Jesús es un libro en el cual podemos confiar. Amén.